Hola, muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por visitar en mi canal. El día de hoy les traigo un ejercicio de funciones de variable real. Pero antes que nada, quisiera aclarar un poco esta situación acerca de las funciones, porque a veces se nos hace complicado analizar lo que serían las funciones, ¿sí? Pero esperaría que el día de hoy quede totalmente claro. Entonces, como definición intuitiva, nosotros podríamos decir que f es una función, ¿verdad?, que relaciona dos conjuntos, a un conjunto de partida y a un conjunto de llegada, ¿sí? Este de aquí se lo conoce como el conjunto de partida, ¿ok? Mientras que el de acá se lo conoce como conjunto de llegada, ¿ok? Y obviamente los elementos de A se relacionan con los elementos de B con una regla de correspondencia, que a veces puede estar expresada como una expresión matemática, como nosotros podemos ver aquí, ¿sí? Otras veces puede estar expresado de otra manera, ¿ok? Entonces a eso se le conoce como la regla de correspondencia. Ok, como f es una función, yo podría decir que el dominio de f automáticamente nosotros lo podríamos encontrar en el conjunto de partida. Es decir, que en este caso el dominio de f sería A, ¿sí? Con el ejemplo que estoy poniendo. Ahora bien, pero siempre ustedes siempre suelen cometer el error en el cual ustedes especifican que el rango de la función corresponde al conjunto de llegada. Y eso no es así, ¿sí? Entonces, el rango de la función f va a ser igual al conjunto de llegada, que en este caso sería b, si y solo si, ojo con lo que estoy indicando, si y solo si, f es sobreyectiva, ¿sí? Bajo otra condición no puede ser. Si el rango de la función es igual al conjunto de llegada, entonces yo podría decir que f es sobreyectiva. Y si f es sobreyectiva, podría decir que el rango es igual al conjunto de llegada, ¿sí? Es decir, que hay una doble implicación entre ambas proposiciones. Entonces hay que tener claro. Profesor, ¿solo existen funciones sobreyectivas? No. Existen funciones inyectivas, biyectivas, sobreyectivas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y si nosotros vemos por la regla de correspondencia, existen funciones cuadráticas, polinómicas, racionales, fraccionarias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso quería que quede totalmente claro antes de continuar con el ejercicio que les traigo el día de hoy. Listo, chicos, entonces veamos. Me dice el siguiente ejercicio, me dice, considere la función f, ¿verdad?, que va de x a los números reales, ¿sí? X es, como nosotros ya vimos, se lo denomina como el conjunto de partida y corresponde al dominio de la función, ¿sí? Eh, Muchos de ustedes se han de preguntar qué es el dominio de la función. Y básicamente el dominio de la función son todos aquellos valores que se relacionan con al menos un elemento del conjunto de llegada, ¿sí? Entonces, eso de ahí sería la definición más simple de lo que sería el dominio de una función. Entonces, me dicen que el conjunto de llegada es X, mientras que el conjunto de partida, perdón, el conjunto de partida es X, ojo, me retracto, y R, que en este caso serían los números reales, corresponde al conjunto de llegada. ¿Ok? Listo, chicos. Y me piden bueno, me dan la definición, o sea, que la función está definida de esta manera. A esto que ustedes observan aquí es la relación de correspondencia. Ojo con eso, es la relación de correspondencia. ¿Por qué la relación de correspondencia? Porque me va a asociar a un elemento que esté dentro del dominio, es decir, dentro de X, con un elemento que esté en los números reales, ¿sí? Y es por eso que también se llama funciones variables real, porque yo tengo como imágenes números reales. Ok, listo, chicos. Entonces, me dice el siguiente: ¿cuál es el conjunto X, que en este caso sería el conjunto de partida, que tiene la mayor cardinalidad posible? Recordemos que cardinalidad hace referencia al número, en este caso de elementos, al número de elementos que tiene un conjunto, ¿no? Que tiene un conjunto. ¿Ok? Entonces, como nosotros aquí también vamos a trabajar con intervalos,
entonces también podríamos, es lógico que si un intervalo abarca más números que otro intervalo, entonces ese intervalo es mayor. Entonces aquí la cardinalidad también nos ayudaría en ese tema, ¿no? Entonces me están pidiendo cuál es el conjunto de llegada, perdón, el conjunto de partida que tiene la mayor número de elementos, básicamente, ¿no? Y por definición, este de aquí debería ser el dominio natural de F. ¿Ok? Pero cuando nosotros hablamos de dominio natural hay que tener algo bastante en cuenta. El dominio natural es aquel dominio que vendrían a ser, son todos los elementos que la regla de correspondencia admite, ¿sí? Por ejemplo, una cosa es que podría ser de manera forzosa, yo establezco un dominio para una función, pero la naturaleza de la función me admite más elementos. Me hago explicar mejor con un ejemplo. Yo tengo la función g, ¿verdad? Tengo la función g que va desde el intervalo, la función g que va desde el intervalo de 0 a 2 hacia los números reales. ¿Y cuál es la regla de correspondencia de g? Simplemente que g de x es igual a x al cuadrado. X al cuadrado es una función cuadrática en la cual pertenece a la familia de los polinomios y nosotros sabemos por definición que todos los polinomios tienen como dominio todos los números reales. Es decir que cualquier número real yo lo puedo elevar al cuadrado y obtengo otro número real. A esto se le conoce como el dominio natural. Es decir que es el dominio permisible que me da la regla de correspondencia. Pero a pesar de ello, en la forma en la cual yo establezco la función, yo estoy diciendo que solo puedo poner números de 0 al 2, ¿sí? Pero si ustedes se dan cuenta, esto de aquí es un intervalo muy pequeño, al momento que yo lo comparo con todos los números reales, que es la cantidad o los números que puede admitir, ¿sí? Ojo con eso, una cosa es que yo defina una función en un intervalo y otra cosa es que la función me permita un mayor intervalo como dominio, ¿sí? Entonces hay que tener bastante claro esto, ¿no? Entonces, básicamente yo necesito encontrar cuál es el dominio natural de la función, es decir, cuántos valores en sí me permite introducir en esta regla de correspondencia que está acá. Y para ello yo necesito analizar las restricciones que me da la regla de correspondencia. Ok, veamos. Aquí vamos a colocar restricciones. Veamos. Cuando nosotros hablamos de restricciones, nosotros tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, ¿cuáles son las restricciones? Las restricciones en las funciones vendrían a representarse por las operaciones que en realidad no se pueden hacer dentro de los números reales. ¿Cuáles son estas operaciones? Por ejemplo, dividir un número para 0, eso no se puede hacer, ¿sí? Raíz de un número negativo, eso tampoco se puede hacer, ¿sí? 0 elevado a 0 en unas indeterminaciones, etcétera, etcétera. Son operaciones que dentro de los números reales no están definidas y por lo tanto no podrían, no me dan una imagen porque no se consideran números, porque si tú pones 1 dividido para 0, inclusive en la calculadora te sale indefinido o error matemático, de tal manera que no me da una imagen. Ahora bien, entendiendo esto, observamos las restricciones que me presenta la regla de correspondencia y concluyo que una restricción vendría a ser de que el denominador no puede ser 0. Esa sería la primera condición, ¿ok? Entonces tendríamos que el denominador, que vendría a ser x al cuadrado menos 20x más 91, no puede ser igual a 0, ¿sí? Esa sería la primera condición. La segunda condición o la segunda restricción nosotros la encontramos en el numerador. Si bien es cierto el numerador sí puede ser 0, pero al yo tener una raíz, dentro de esa raíz tengo un polinomio de grado 3, ¿verdad? Que es el que estoy señalando aquí, tengo el polinomio de grado 3. Ese polinomio de grado 3 a veces va a ser positivo, a veces va a ser negativo, creándome estas indeterminaciones dentro de la raíz. Por lo tanto, yo debería de asegurarme, al encontrar el dominio, debería asegurarme que x al cubo menos 64 debería ser mayor o igual que 0. En este caso pongo mayor o igual que 0 porque al momento de que la raíz está ubicada en el numerador, esta sí puede ser 0. Si yo hubiese intercambiado los papeles,
es decir, que la raíz estuviese en el denominador, yo no tendría que poner mayor o igual que 0, simplemente mayor a 0, porque el 0 ya no podría ser. ¿Sí? Entonces, listo, chicos. Luego de que nosotros identificamos cuáles son las restricciones del caso, vamos a encontrar cuáles son esos valores de X que generan estas indeterminaciones. ¿Ok? Entonces veamos. Vamos a analizar primero, vamos a analizar la restricción 1. Vamos aquí ponemos analizamos 1, ¿no? Entonces nosotros podemos observar que tenemos una ecuación cuadrática, x al cuadrado menos 20x más 91 diferente de 0. De esta forma, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer uso del método de Aspa. El método de Aspa es un método bastante didáctico en el cual me indica que yo debo de descomponer los extremos de mi trinomio de tal manera que al multiplicarlos me den la cantidad que tengo arriba. De tal manera que yo el x al cuadrado lo podría descomponer como x por x. ¿Sí? ¿Por qué? Porque x por x me da x al cuadrado. Y ahora bien, el 91, ¿cómo lo podría representar? Pues lo podría representar como 17 y 3. ¿Sí? De esa manera, sería 17 y 3, no sería 17 y 3. En este caso sería 13 y 7. Ajá. De esta manera sería 13 y 7, de esta manera me quedaría, ¿no? Porque 13 por 7 me da 91, más 91, el signo también importa. Luego de esto me doy cuenta que dentro, en el tercer término, yo tengo un signo negativo, de tal manera que a mí me convendría colocar menos y menos acá, para generar el término en medio, ¿no? Entonces luego procedo a multiplicar en x, de ahí es el nombre característico del método de Aspa, porque se forman como una especie de aspas, y me quedarían menos 13x acá, y acá me quedaría menos 7x. Al yo sumar esto de manera algebraica, los resultados, al sumarlo me da menos 20x, que corresponde a lo que tendríamos en el centro. Si se dan cuenta, con todo y signo, es muy importante. Eso que está ahí me ayuda a confirmar que efectivamente la factorización fue correcta. Por lo tanto, esto que está aquí yo lo podría escribir de la siguiente manera, como x menos 13 multiplicado por x menos 7 y diferente de 0, ¿no? Eso es lo que nosotros estamos trabajando. Luego de eso, yo voy a utilizar la propiedad del 0. ¿Qué me dice la propiedad del 0? En este caso me dice, como yo tengo dos factores que se están multiplicando y yo quiero que eso sea diferente de 0, entonces debemos de tener la siguiente consideración, que x menos 13 sea diferente de 0, además de que x menos 7 también sea diferente de 0. De aquí yo obtengo que x debe de ser diferente de 13 y x debe de ser diferente de 7. Y estas tendría las dos soluciones para esa ecuación cuadrática. Es decir que cuando x valga 13, el denominador se me va a hacer 0 y automáticamente me queda una indeterminación. Entonces es por eso que debo de excluir estos valores. Y aquí me quedaría la siguiente. X va a ser igual, no puede ser igual a 13 y x no puede ser igual a 7, ¿no? Entonces eso de ahí sería analizando la primera restricción, que sería la restricción del denominador. Ahora bien, si nosotros analizamos la restricción ahora del numerador, ¿verdad? Es decir, analizamos 2, acá voy a poner analizamos la restricción 2, nosotros nos damos cuenta que tenemos una inecuación, polinómica, ¿verdad? Y para resolver estas inecuaciones polinómicas es necesario factorizar, ¿sí? Entonces, esto que está aquí, si ustedes recuerdan los casos de factorización, yo puedo llamar a esto como una diferencia de cubos, de tal manera que yo lo puedo expresar de la siguiente forma. Que a al cubo menos b al cubo corresponde a menos b multiplicado por a al cuadrado más ab más b al cuadrado. De esta forma yo factorizaría esta diferencia de cubos.
Entonces lo que yo tendría que hacer en realidad simplemente sería sacarle sus respectivas raíces cúbicas a estas cantidades. La raíz cúbica de x al cubo sería x y la raíz cúbica de 64 sería 4. Y basta seguir la estructura de tal manera que en este caso A representaría x y B representaría 4. Siguiendo la estructura me quedaría lo siguiente, que x al cubo menos 64 es igual a ¿quién? A x menos 4 multiplicado por x al cuadrado más 4x más 16. ¿Ok? Y de esta forma ya quedaría factorizado. Y una vez que nosotros factorizamos, lo que vamos a hacer es, vamos a nuevamente representar nuestra inecuación, de tal manera que ahora me quedaría x menos 4 multiplicado para x al cuadrado más 4x más 16 mayor o igual que 0. ¿Sí? ¿Sí estamos claros o no? Luego de eso yo me doy cuenta, bueno, y quisiera factorizar esto, ¿verdad? Porque esto de aquí es un trinomio y podría factorizarse, así como yo lo hice acá. Pero esto de aquí tiene un impedimento que en este caso no se podría factorizar. Y como nosotros sabemos que cuando una función cuadrática se puede factorizar, es decir que los valores que nosotros encontramos es porque son los intersectos con el eje de las x. ¿Sí? Gráficamente, cuando nosotros resolvemos una ecuación cuadrática, estamos encontrando los puntos de corte de esa función con respecto al eje de las x. Y esta función cuadrática que está señalada en verde no tiene solución. No tiene solución real. Si ustedes verifican con el discriminante, se van a dar cuenta que el discriminante es menor que 0. De tal manera que no tiene intersectos. Y si no tiene intersectos con el eje de las x, yo tengo dos opciones. ¿Sí? ¿Qué dos opciones tengo? Como la función es parabólica y no puede ser indiferente a esta característica, nosotros tenemos que la parábola puede abrirse hacia arriba o puede abrirse hacia abajo, de esta forma, sin que toque lo que sería el eje de las x, sin pasar el eje de las x, ¿no? Porque al pasar representaría un intersecto. Y nos estaríamos contradiciendo con el análisis que estamos haciendo. Ahora bien, pero ahora nosotros nos damos cuenta de lo siguiente. Nosotros por teoría de funciones cuadráticas sabemos que cuando la función se abre hacia arriba, se dice que la función es cóncava hacia arriba, ¿sí? Y eso pasa cuando el valor de a, es decir, el coeficiente que acompaña al término cuadrático, es mayor que 0. Ahora, por otro lado, si la gráfica se abre hacia abajo, eso quiere decir que es cóncava hacia abajo y el valor de a es menor que 0. Como nosotros podemos observar aquí, el valor de a, es decir, este más 1 que se sobreentiende ahí, tiene un valor positivo, de tal manera que la única opción que yo tendría aquí es que la gráfica se abra hacia arriba. Y esto de aquí quedaría automáticamente descartado. ¿Sí? Entonces, nosotros también nos damos cuenta que siempre la gráfica va a ser positiva. Sus imágenes siempre van a ser positivas, indiferentemente de cuál valor de x yo coloque, ¿no? Entonces, por lo tanto, podría decir que todo esto siempre va a ser positivo. Y como yo sé que siempre va a ser positivo, aquí yo tengo dos opciones. La primera opción, que es para mí la más fácil de todo, que es analizarlo, ¿no? Que me digan que un número es mayor que 0, eso quiere decir o implica que el número es positivo. ¿Sí estamos claros? Y si es positivo, fíjense que acá yo tengo la multiplicación de este factor con este factor que es positivo. Y si este factor que está aquí es positivo, siempre es positivo, entonces obligadamente yo tendría que determinar que x menos 4 debe ser mayor o igual que 0. Porque si esto de aquí, si x menos 4 sea menor que 0, se convierte en un número negativo. Y todos sabemos que un número negativo por un número positivo me da un número negativo, lo cual me estaría contradiciendo con esto que yo estoy estableciendo acá. ¿Sí? Entonces, por ley, nosotros indicamos que efectivamente x menos 4 debe ser mayor o igual que 0. Otra manera también válida de ver esto es de la siguiente manera.
Si yo tengo x menos 4, que multiplicaría a x al cuadrado más 4x más 16, y mayor o igual que 0, como esto de aquí siempre es positivo, yo podría, y siempre es positivo y diferente de 0, porque si ustedes se dan cuenta, nunca toca el eje de las x, y siempre es diferente de 0. Y como es diferente de 0 y nunca es, y siempre es positivo, yo puedo dividir para ambas partes, ¿no? Fíjense que estoy haciendo énfasis de que lo que estoy escribiendo en rojo jamás va a ser negativo y 0. Por lo tanto, puedo hacer esto. Y por consecuencia, simplificamos esto con esto. Como esto de aquí siempre es positivo, la desigualdad nunca va a cambiar. Y 0 dividido para un número que es diferente de 0 me queda 0. Confirmando que efectivamente x menos 4 debería ser mayor o igual que 0. De esta manera se confirma el análisis que hicimos de manera de primera mano, ¿no? El análisis que hicimos anterior. ¿Ok? Entonces, eso de ahí es una manera de verlo, pero a mí me gusta verlo de manera más analítica y por eso indico que x menos 4 es mayor o igual que 0. Y esto de aquí, también por consecuencia, tendríamos que x va a ser mayor que 4, ¿sí? Que esto lo podríamos representar como un intervalo de 4 a infinito, ¿sí? ¿Por qué coloco el corchete? Porque eso indica que se está incluyendo al valor de 4. Ahora bien, veamos, aquí obtuve como solución que x no debe de ser 13 ni tampoco debe de ser 7. Eso es lo que obtuve por este lado. Mientras por la otra restricción yo obtuve un intervalo que es de 4 a infinito, ¿no? Entonces, como ustedes se dan cuenta, al intersectar yo estas, bueno, no al intersectar, sino al unir todas estas restricciones, porque no debe existir algún número, ¿verdad? Recuerden que este intervalo de 4 a infinito indica el valor en el cual la función está definida. Pero como se dan cuenta, de 4 a infinito, desde 4 a infinito yo tengo los valores de 7 y 13. Por lo tanto, yo debería de excluirlos de ahí, ¿sí? Por lo tanto, el dominio de f correspondería al intervalo de 4 a infinito menos los elementos del 13 y el 7. Y esa sería la solución, es decir, ese sería el dominio natural de la función. ¿Sí estamos claros? O también otra forma de escribirlo sería la siguiente: de 4 a 7 unido de 7 a 13 unido de 13 a infinito. Esta de aquí sería otra manera de escribirlo, pero es más larga, ¿no? Simplemente esto de aquí decimos que es una resta de conjuntos. Es decir, que a este intervalo le quito el elemento 13 y el elemento 7. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me quedaría la función? Pues la función me quedaría de la siguiente manera. Presten atención. La solución me quedaría esto. La solución me quedaría que f es una función que va del intervalo de 4 a infinito menos los elementos 13 y 7 o 7 y 13, como ustedes quieran llamarlo, porque recuerden que un conjunto no es ordenado. ¿A dónde va? ¿A qué conjunto de partida va? A los números reales, ¿no? Y ese sería el conjunto X. ¿Okay? Esto de aquí es lo bonito, lo hermoso de las matemáticas, que estas se pueden comprobar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a encontrar el dominio de la función f de una manera alternativa. Es decir, vamos a graficar la función, ¿verdad? Vamos a colocar la regla de correspondencia en un graficador y vamos a determinar el dominio de manera gráfica, y de este debe coincidir con el dominio que hemos hallado de manera analítica. Ok. Listo. Aquí estamos. Nosotros aquí he graficado en un graficador denominado GeoGebra, he graficado la función, como ustedes pueden observar en esta parte de acá, he graficado la función del ejercicio, y nosotros nos damos cuenta que efectivamente todos los valores de x que están de 4 a infinito, a excepción del 13 y el 7, tienen su respectiva imagen. ¿Sí ven? Tienen su respectiva imagen.
Inclusive, si yo quisiera coger y evaluar la función, por ejemplo, en 5, me va a dar un valor que sería 0,49. ¿Sí? Simplemente lo que hago es el 5, reemplazarlo en X y resolver. Ahora bien, pero ¿qué es lo que ocurre cuando yo le pido evalúe en 1? Nosotros sabemos que el 1 no pertenece al dominio de la función. Y por lo tanto, ¿qué es lo que pasó? Me da como resultado, me da un signo de interrogación que básicamente es algo indefinido. No puede determinar cuánto vale. ¿Sí? Ahora bien, lo mismo va a pasar si es que yo coloco 3. Bueno, en este caso me da que es infinito porque es una asíntota. Pero no es un valor, numérico, ¿no? Entonces, de esta forma. De esta forma nosotros concluimos que el dominio de esta función de manera gráfica es de 4 hasta 7 sin incluir, unido de 7 a 13 que correspondería a esta parte de acá de la gráfica y de 13 a infinito, ¿no? Obviamente excluyendo estos valores que están aquí. ¿Sí? Y así finalizamos con la primera parte de este ejercicio, en donde hemos obtenido el dominio por dos formas o dos procesos diferentes y han coincidido. Primero lo hicimos por el método analítico, el que están observando ustedes en pantalla, y luego fuimos por el método gráfico utilizando un graficador denominado GeoGebra. En la segunda parte del video vamos a analizar si f es par o es impar. Y asimismo observaremos su gráfica de tal manera de obtener otro criterio que confirme o no con los resultados que obtengamos de manera analítica. No te olvides, por favor, si te gustó el video, dale like y compártelo a tu mejor amigo que está sufriendo con funciones en la universidad, en el colegio, etcétera, etcétera. Comparte el video, síguenos en nuestra página de Club de Matemáticas en Facebook. Y la puedes encontrar con ese signo característico que observas debajo de mi cámara. ¿Okay? Entonces, un gusto con ustedes. Espero que estén atentos a la segunda parte del video. No se la pierdan. Y conmigo hasta la próxima, señores matemáticos.